El debate político en España sigue centrado en la posible dimisión del presidente de gobierno Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo permanece en silencio desde la publicación de una carta a la víspera donde asoma su virtual renuncia. La misiva explica su frustración personal por los constantes ataques de la ultraderecha a su esposa Begoña Gómez. Esta semana un tribunal aceptó una denuncia por corrupción contra la cónyuge del mandatario. La acusación se basa en reportes de la prensa antigubernamental. Fue presentada por Manos Limpias, entidad asociada a los extremistas de Vox. La Fiscalía Provincial de Madrid pidió archivar el caso, mientras el Comité Federal del gobernante Partido Socialista Obrero Español sostendrá una sesión de apoyo a Sánchez. Será este sábado. Ministros y altos cargos de la organización política prometen hacer público su total respaldo al jefe del gobierno, al tiempo que lo instan a continuar en el puesto. Por cierto, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, pidió a la militancia del PSOE movilizarse en apoyo a Pedro Sánchez. El llamado lo hizo durante el lanzamiento de las candidaturas de su partido para las elecciones regionales en Cataluña. Sánchez tenía previsto asistir al mitin antes de cancelar todas sus actividades para reflexionar si sigue o no al frente del Ejecutivo. A la solicitud de Rodríguez Zapatero se suma Salvador Illa, líder del Partido Socialista Catalán. Convencidos, decididos y comprometidos. Y por tanto que quede muy claro, cuanto más empujen, cuanto más descalifiquen, más nos vamos a movilizar en defensa de compañeros de bien. ¿Qué es eso de destruir al adversario? ¿Qué es eso de sistemáticamente deshumanizar al adversario? Es hora de pasar a una resistencia colectiva, de arrimar el hombro con el presidente Sánchez, con el compañero Sánchez, con el amigo Pedro Sánchez. Otro asunto, Israel prevé continuar el genocidio en la Franja de Gaza con total impunidad. El primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó aceptar cualquier sentencia de la Corte Penal Internacional dirigida a los responsables de la guerra contra la población civil palestina. Al gobierno sionista le preocupa encarar las consecuencias de sus constantes violaciones a la ley internacional. Israel no es miembro de la CPI y por tanto desconoce su jurisdicción, pero Palestina sí es integrante del alto tribunal que ha reclamado tener potestad para investigar los crímenes de guerra cometidos en el enclave costero por el ente agresor. El exmandatario estadounidense y candidato presidencial Donald Trump culpó una vez más a su rival demócrata Joe Biden de impedirle hacer campaña electoral en las últimas semanas. El actual inquilino de la Casa Blanca ha mantenido un intenso calendario de actividades en favor de su postulación. Por el contrario, el aspirante republicano ve sus oportunidades de proselitismo limitadas por los casos judiciales en su contra, particularmente el recién iniciado en Nueva York por el pago de un soborno a una actriz de cine para adultos. Trump considera que las investigaciones son una interferencia electoral promovida por el propio Biden. Han sido 8 días que hemos estado todos sentados en este tribunal. Todo esto es una acusación de Biden para intentar ganar las elecciones. Es un ataque bien coordinado a un oponente político. El bombardeo de la ciudad vasca de Guernica el 26 de abril de 1937 fue una verdadera masacre. Hace 87 años ocurrieron los ataques que no deben ser olvidados por su crueldad. La matanza sería inmortalizada por Pablo Picasso, recordemos, en su obra más representativa, digo en mejor español. El siguiente material de una televisora española recuerda los hechos. El 26 de abril de 1937, la pequeña ciudad vasca de Guernica fue bombardeada por la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, en apoyo al franquismo durante la Guerra Civil Española. El bombardeo de Guernica se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la Guerra Civil Española y uno de los primeros ejemplos de lo que se convertiría en la estrategia militar de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad, que no tenía valor militar estratégico, fue elegida como un objetivo simbólico para sembrar el terror entre la población civil. Las bombas arrasaron edificios, calles y plazas, y los civiles que escapaban fueron atacados por aviones que se lanzaban en picada. El poder de destrucción bajó del cielo arrasando todo, con la única intención de desmoralizar a la población civil y destruir la cuna de los vascos.
La repercusión por las dimensiones del horror fue tan grande que el propio franquismo se apuró a decir que nada había tenido que ver con la destrucción de la ciudad. En los cines y en los medios de comunicación, el régimen intentó instalar la idea de que la ciudad no había sido bombardeada sino incendiada por los comunistas. Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. La trabación de hierro del frontón y los bidones de gasolina acumulados frente a la iglesia demuestran que fueron patrullas de incendiarios. Pero no hubo patrullas de incendiarios. Los bidones de combustible estaban ahí, porque era una estación de servicio. Los franquistas se apresuraron a decir enseguida que ellos no habían bombardeado Guernica. Que las tropas rojas y tal, que en la retirada le habían pegado fuego. En la escuela decían eso, nos decían, oye, han sido los rojos, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Tiraron todo el pueblo, hundir todo el pueblo. El pintor Pablo Picasso plasmó la masacre en su obra maestra Guernica, que se convirtió en un símbolo universal contra la barbarie de la guerra y la opresión. Todavía hoy es el recuerdo vivo de una de las peores tragedias en la historia de España. El arte como denuncia social, ¿verdad? Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.